ahí. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión de Catalyzing Change. Es muy grato para nosotros estar pues guiando esta sesión, especialmente que es una de las sesiones del Grupo de Latinoamérica y este año Latinoamérica ha tenido realmente un empuje importante. Creo que somos una región que está empujando bastante y que tiene un potencial muy importante en liderar los procesos de cambio y de leadership and change and evolution. le recordamos que la sesión tiene traducción simultánea, entonces para los que quieran hay un control de idioma en la parte de abajo de su pantalla, entonces por favor si quieren cruzar. This session will be broadcasting with simultaneous translation, so if you want to listen in English, please select English in your preferred language. Hoy tenemos bastantes invitados, entonces el tiempo va a pasar yo creo que bastante rápido. Esta sesión es la sesión de seguridad alimentaria en Latinoamérica, alimentación sostenible, inclusiva y de impacto para la región. Y somos muy afortunados de tener unos grandes invitados. Vamos a estar durante todo este periodo con Juan Ignacio Gerardi, desde Yala, en la provincia de Jujuy, Argentina. Él trabaja desde siempre en el resignificado del rol de los pequeños agricultores, con incalculables kilómetros recorridos en el territorio. Y hoy es parte del equipo de guardianes de semillas y está abocando a mejorar los procesos de integralidad de los cultivos y de los consumidores. También estaremos con Alejandro Marius, quien es emprendedor social, fundador y actual presidente de la Asociación Civil Trabajo y Persona en Venezuela. Ha trabajado múltiples iniciativas para ofrecer oportunidades a jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad para que tengan una vida digna a través de la formación y acompañamiento en oficios. Además, es miembro de Catalyst 2030, emprendedor social de Schwab, fellow de Ashoka y Responsible Leader de la BMW Foundation. Estaremos también con dos grandes chefs, Mauro Colagreco, quien es un chef italiano, italo-argentino, del restaurante 3 veces ganador de la estrella Michelin Mirasur en Menton, Francia. Mirasur es elegido el mejor restaurante del mundo por los 50 mejores restaurantes del mundo. Colagreco ha impuesto un estilo propio en la interpretación del producto y el contraste de sabores. También estamos con Sumito Esteves, un chef chileno y emprendedor social venezolano con una gran vocación educativa, quien ha sido pionero en América Latina en llevar el arte de la cocina a nuestros hogares a través del canal Gourmet, antes que el oficio se pusiera de moda a nivel mundial y en redes sociales. Actualmente, junto a su esposa Silvia, dirige Sumo Gusto en Santiago de Chile. Y estaré yo también, Luis Camargo, colombiano. Yo soy fundador y director de OPEPA, que es la Organización para la Educación y Protección Ambiental, y he dedicado mi vida al tema de la educación y cómo traer la educación basada en naturaleza hacia el ámbito del aprendizaje
Y en ese proceso he descubierto cómo debemos también incorporar la regeneración y la capacidad de armonizar nuestras relaciones en el proceso de desarrollar, aprender y construir eh, pues una mejor vida en el planeta. Entonces, para comenzar, quisiera comenzar enmarcando un poquito la situación. Latinoamérica es una región no solo muy biodiversa, o sea, realmente tenemos varios de los países más diversos, tanto culturalmente como biológicamente en el mundo. Eh, y somos una región pues que abarca realmente desde el norte hasta el sur. Entonces tenemos una gran riqueza, pero al mismo tiempo tenemos unos grandes retos, especialmente en el tema de seguridad alimentaria. Algunos números importantes para revisar. Hay más de 187 millones de personas en Latinoamérica, quienes están en lo que se considera inseguridad alimentaria. Eso es una gran cantidad de gente. De ellos, 50 millones se estima que están con hambre, 5 millones en estado de desnutrición, y dentro de ese contexto tenemos el 57% de la población adulta en sobrepeso y el 19% en obesidad. Son números que realmente a mí, cuando empiezo a mirarlos, uno se sorprende y me sorprenden mucho. Y más aún cuando pasamos pues, a Latinoamérica como una zona productora tan importante de frutas y verduras, y considerando que más del 50% de lo que se está produciendo en el campo, lo que sale del suelo, se pierde o se desperdicia. Entonces empezamos a ver unas contradicciones que son críticas. Por otro lado, la agricultura en Latinoamérica pues está generando un gran impacto. El 60% de los suelos están severamente degradados. Quiere decir que los nutrientes adentro del suelo pues están en una situación en donde no tienen la capacidad de soportar nuevos cultivos y soportar la vida. Por otro lado, más del 70% del agua dulce en nuestra región está siendo extraída para uso en la agricultura. Y de hecho, esa misma agua es la que se está contaminando y vertiendo y reciclando a los sistemas naturales. En cuanto a biodiversidad, la agricultura en Latinoamérica es responsable de más del 51% del cambio del uso del suelo. Y esto genera unos impactos gigantes tanto en la integridad biológica de nuestra región como en la capacidad de soportar la vida. Por otro lado, solo 30 especies digamos, de plantas que nos están alimentando el 90% de la dieta. Cuando estamos hablando que hay más de 7,000 plantas reconocidas de uso rápido que se han usado en la alimentación del ser humano. Entonces los números empiezan a mostrarnos un panorama complejo y esto se asocia al cambio climático también. Más del 50% de las emisiones en Latinoamérica de gases de efecto invernadero están asociados al sector de la agricultura y forestal. Entonces tenemos un reto gigante en Latinoamérica en temas de alimentación y cadenas alimentarias. Y de hecho, eso se transfiere al tema de seguridad alimentaria. Sin embargo, vivimos en un planeta y es un planeta que es una unidad, un sistema de vida, en donde toda la vida está interconectada y es interdependiente. Y este es un principio fundamental que hemos olvidado. Y desafortunadamente, el haber olvidado esto y perdido esa comprensión, pues nos ha llevado a una situación crítica planetaria. Los sistemas de vida en el planeta se soportan realmente desde el alimento. El alimento se vuelve la base fundamental de movimiento y reciclaje de nutrientes. No solo el alimento del ser humano, sino todos los tránsitos y los flujos de alimento en los sistemas de vida. Entonces se vuelve el alimento uno de los puntos claves para enfrentar la problemática global, tanto la problemática humana como el tema de sostenibilidad, y yo diría mucho más allá de la sostenibilidad, ya que tenemos que pensar un poquito diferente. En este contexto, podemos pensar en la sostenibilidad y las cadenas de alimentos
como les decía, como desde una perspectiva un poco más holística. Ya no estamos hablando solo de producción o no estamos hablando solo de comercio o de consumo, sino tenemos que pensar cómo se conectan todos estos componentes en el sistema alimentario. Y eso nos lleva a pensar en el alimento y recordar que el alimento viene desde el suelo, desde la funcionalidad de los nutrientes y los microorganismos que están en el suelo, consolidando la capacidad de la tierra para nutrir y generar el alimento a través de las semillas, la diversidad en las semillas, los sistemas de distribución y hasta llegar al consumo. Y lo que podemos llamar hoy en día un consumo que debe traducirse a un consumo consciente, un consumo intencional. Y en últimas del consumo también debe haber una conexión de vuelta hacia el suelo. Entonces estamos hablando de sistemas que van del suelo a la boca al suelo y en donde debemos priorizar varios aspectos también operativos, como la reducción de pérdida de alimento y la reducción del desperdicio. Empezar a cerrar los círculos, porque si el 50% de ese alimento que se está perdiendo hoy en día o se está desperdiciando, lo pudiéramos poner efectivamente en los platos y en las casas de la gente, pues el problema de acceso al alimento se reduciría muchísimo. Todo esto nos lleva a pensar también que el sistema de alimentación es un sistema que empieza desde la tierra. Por lo tanto, es un sistema que es biorregional y que puede llegar a garantizarnos seguridad solo si volvemos a sistemas que empiezan desde lo local con un enfoque biorregional y que permiten que la gente no solo se alimente, sino empiece a generar otras economías, economías de trueque y a fortalecer la capacidad localmente de alimentarse. En el trabajo que venimos haciendo con Catalyst, hemos tratado de mapear un poquito las iniciativas de los emprendedores en Latinoamérica. Y si lo pueden ver en esta gráfica, tenemos iniciativas que están distribuidas desde el suelo y las semillas hasta el consumo. Y por el otro lado, iniciativas locales, territoriales, regionales, que realmente están por todas partes. El gran problema que hemos identificado es que estas iniciativas no están conectadas y que estamos trabajando cada uno desde una ventana, una cápsula. Y eso nos está limitando la capacidad de proveer soluciones integrales, no solo de sostenibilidad y regeneración y restauración de los suelos y los ecosistemas, sino también de seguridad y acceso a los alimentos. Entonces es fundamental que empecemos a traer una visión un poco diferente, una visión que permita restaurar y regenerar los sistemas de vida y con eso los sistemas de soporte a los alimentos, en donde la aproximación biorregional se vuelve fundamental, en donde los paisajes productivos empiezan a combinar la conservación con sistemas agroecológicos de regeneración, en donde también el enfoque cambia de solo generar negocios exitosos económicamente, sino empezamos a tener un enfoque en negocios exitosos generando bienestar, en donde el bienestar es del individuo, de las comunidades y de todo el sistema natural. Y esto nos lleva a una estrategia de pensar los sistemas de alimentación como sistemas que deben ayudarnos a reintegrarnos como si fuéramos naturaleza, porque lo somos. Y en este proceso, pues recordarnos que todo empieza en el suelo, todo empieza desde las semillas. Y si de las semillas no empezamos a construir y del suelo no construimos, vamos a tener pues unos problemas que van a continuar escalando y no vamos a poder enfrentar los retos de seguridad alimentaria. Entonces, en esta sesión queremos presentarles lo que se está haciendo ya y algunos ejemplos que van desde las semillas hasta la boca. Y con esto los voy a dejar con Juani, quien va a responder esta gran pregunta. ¿Qué papel juega la recuperación de semillas en todo este proceso? Juanis. Bueno, buen día a todos acá en Argentina, a todos, a todas. Muy contento de estar acá compartiendo este espacio y agradecerles el tiempo de atención. Así que, dicho esto, contestar esa pregunta, que la verdad que muy, muy, muy profunda, y la respuesta que tenemos para dar desde nuestro espacio es el papel que tiene la semilla es un papel necesario y urgente.
¿Por qué? Porque la semilla es un reflejo que tenemos de la sociedad, es un reflejo que tenemos de nosotros, del otro, del de al lado. En la semilla encontramos elementos que nos ayudan a repensarnos y nos ayudan y nos empiezan a dar algunas herramientas para buscar soluciones al gran problema que Luis nos contó al principio. Un problema lleno de complejidades, de datos que asustan, de pérdidas muy grandes, que la verdad la manera que cómo encarar ese gran problema es una situación por demás compleja. En la semilla encontramos algunas respuestas, esa semilla que guarda historia, que guarda pasado, que guarda presente, que guarda futuro, esa semilla que durante muchos años y en la actualidad muchas personas guardan y organizan en bancos de semilla, en cuidarlas, en protegerlas. Encontramos desde Guardianes de Semilla un espacio para poner en acción toda esa energía guardada. Encontramos y buscamos la manera de articular esa semilla y nutrir el proyecto de la acción de esa semilla. La acción de sembrarla sobre todo en el lugar de origen que tiene la semilla. Desde esa idea empezamos a construir este proyecto con una pata en la tierra, otra pata en la cocina, buscando integrar esos tres grandes esferas que muy bien marcaba Luis, ¿no? De la tierra, del suelo, del espacio de la conexión, del mercado y de la parte del consumo y a su vez esa alimentación constante. Guardianes de Semilla es un proyecto que lo que busca es resignificar ese valor que tiene la semilla, y encontramos que en distintos países de Sudamérica las semillas se estaban perdiendo. O sea, las semillas que se sembraban o que se siembran en cada lugar son diferentes a las que se dieron originariamente en ese espacio. Entonces tenemos lugares que están sembrando semillas que no son propias de ese lugar. Con lo cual todo lo que genera esa siembra, esa semilla, son elementos extraños para ese ecosistema que es la seguridad alimentaria, ese gran ecosistema que es la seguridad alimentaria, ese gran tema, ¿no? Que tiene un montón de aristas y a su vez es tan cercano a cada uno de nosotros. Hablar de seguridad alimentaria a veces nos lleva como a un lugar de muchísima complejidad para entender qué podemos hacer, y desde Guardianes intentamos bajar eso a microacciones, a decir, bueno, cada uno de su espacio puede ser parte de este cambio y puede generar un aporte para que este movimiento se empiece a generar. Distintos indicadores nos muestran la potencia que tiene la semilla y la cantidad de elementos que puede modificar el hecho de sembrarla, el hecho de que vuelva a su lugar y que esa semilla se guarde, ¿no? Muchas veces que ya en la cocina no se pueden hacer ciertos platos no porque no esté la receta, sino porque no están los elementos que nutren esa receta. O sea, no está aquel maíz originario que nos va a permitir hacer aquel tipo de receta propia de la cultura y la identidad de un lugar. Entonces, por más que busquemos platos y recetas y queremos rescatar, si no tenemos la semilla del lugar, poco es lo que vamos a poder hacer. Muy complejo es también volverse rentable. Cuando uno empieza a sembrar una semilla que se siembra en todos lados, entonces lo que prima es el espacio que es más competitivo en términos de producción. Entonces, ¿qué sentido tendría sembrar una papa en su lugar de origen cuando tendría un rendimiento no superior a los 4 o 5 toneladas, compitiendo contra espacios donde ese rendimiento puede ser mayor a 30 o 40? Entonces, cuando el elemento de medición de un alimento es solo el volumen y la homogeneidad, y eso se entiende como seguridad alimentaria, o sea, que sea funcional al negocio, es complejo entender el concepto que estamos trabajando ahora, que es de la seguridad. Entonces, volver a la semilla es volver a revalorizar todo lo que esa semilla implica.
no sé, no sé, Luis, cómo estoy con el tiempo. Yo creo que vamos bien, si puedes ir y vamos pasando y seguimos rotando. Dale. Ahí, no sé, Mauro, ¿estás por ahí? No lo veo. Sí, estoy llegando porque hola a todos, hola a todas, estoy llegando en 2 minutos porque tuve un problema en la ruta llegando al restaurante, así que un pequeño accidente. Seguí concluyendo y ya tomo la palabra. Dale. Bueno, volviendo a lo importante y cerrando el tema de la semilla, ¿no? Y contestando la pregunta de Luis. Son 10 minutos para un tema súper diverso y los invito a que en estos 10 minutos que se tomaron en escuchar y todo lo que tarda lo que va a seguir las secciones, entender a la semilla como un elemento como un lugar en donde hay respuestas y donde puede haber herramientas para pensar soluciones a la situación de complejidad a la cual nos vemos expuestos, ¿no? En la semilla hay un montón de información, o sea, en la semilla hay vida, hay historia. Entonces, soy reiterativo porque es muy importante. Les puedo contar rápidamente, o sea, desde Guardianes Semillas, nosotros buscamos mapear semillas originarias de cada lugar, buscamos encontrar productores, buscamos buscar personas que se animen a sembrar semillas que desde el punto de vista económico no son rentables, que desde el punto de vista gastronómico tal vez no son ricas, tal vez no son el sabor esperado. Buscamos que esa semilla se instale en ese lugar y que esa persona que hoy siembra un maíz originario o un poroto originario o un pseudo cereal originario o una papa originaria, como sociedad entendamos que esa persona es un guardián de semilla en el hecho de estar haciendo lo que hace. No tiene que esperar vender esa producción para convertirse en un agricultor que produce papas para poder vender y en ese momento empieza a tener como un rol social que es el vendedor de papas o de maíces o de porotos. Nosotros creemos que esa persona que elige recuperar esa semilla, que elige quedarse en origen y hacer ese trabajo, para nosotros es muy importante y desde nuestro espacio intentamos generar herramientas para que eso sea posible, entendiendo de la complejidad que tiene, como les digo, en cuanto a rendimiento, en cuanto a inocuidad, en cuanto a una cuestión de homogeneidad, ¿no? Cuando uno vuelve al originario se encuentra con esa diversidad que se está perdiendo y esa diversidad que se está perdiendo está en todo. Cuando uno vuelve a la semilla se encuentra que no puede ser orgánico si no hay mercados orgánicos y no hay productores, no hay consumidores que también entiendan, ¿no?, lo orgánico. Volver a la semilla implica repensar todo el sistema del acceso, de la producción y la distribución del alimento. Las semillas están en peligro el oficio de la agricultura, está en peligro la idea, ¿no?, de qué miramos para darnos cuenta si un producto es mejor que el otro, cómo sabemos, ¿no?, que estamos comiendo el producto de la tierra adecuado, cuáles son las variables que tenemos para saber que estamos en la línea correcta y que nuestra decisión como consumidores va a impactar de manera positiva en un nuevo encuadre del acceso a alimento que ayude a mitigar el impacto que está generando hoy la manera que tenemos de comer, la manera que tenemos de producir y la manera que tenemos de comercializar alimentos. Eso tiene que cambiar y depende de todos ese cambio. Desde el productor que está ahí poniendo la semilla, hasta el cocinero regional que la va a estar usando, hasta el intermediario que se la está llevando a otro espacio, hasta el cocinero más global que iba a contar como este nuevo espacio narrativo, y el consumidor que entienda que cuando está en un lugar tal vez no tiene el sabor que se imagina porque está frente a algo nuevo, que en realidad es súper antiguo, pero bueno, esa es un poco la idea de que trabajamos desde Guardianes y que articulamos directamente con la cocina. Por eso es un gran proyecto que va desde, como decías Luis, desde el suelo a la tierra, o sea, desde la semilla del suelo a la boca y al plato del comensal, donde no solamente hoy se sienta a comer una comida que lo alimente a él, sino que se sienta a disfrutar un plato que
que alimente en 360 grados, ¿no? En el momento que voy a comer, no solamente esté comiendo para satisfacer mis necesidades de ocio, de lujo, o estrictamente personales, sino entendiendo que ese acto de comer es un acto político, es un acto con muchísimo impacto e implicancia en otros sectores, y esta mixtura que tiene el proyecto de Guardianes, de ir desde algo tan terrenal y tan concreto que es la semilla, a llegar a un plato en un restaurante, nos parece como muy interesante, complejo, o sea, es complejo, ¿no? No es fácil, pero necesario, ¿no? O sea, no es fácil, pero necesario. Y Y Juan, lo bueno, ahí importante quería agregar la importancia de la recuperación de semillas como una estrategia también de adaptación al cambio climático y a otras condiciones en donde realmente hay semillas que se han ido perdiendo en la industrialización de la agricultura, que tienen mucho potencial, digamos, en términos de nutrientes, pero que tienen la capacidad de adaptarse realmente a los entornos naturales en donde estamos y que son menos susceptibles tanto a las enfermedades, a los cambios de temperatura, a los cambios de ciclo en las lluvias. Entonces las semillas se vuelven una estrategia fundamental para garantizar la continuidad del alimento en nuestras regiones. ¿cuál, Luis? La semilla es un elemento que como sociedad siempre domesticamos y la cargamos de los elementos que como sociedad buscamos, ¿no? Entonces, al ver una semilla uno puede también leer, ¿no? Y ver reflejado el tipo de sociedad que queremos, el tipo de sociedad en la que vivimos, y la semilla, nada, como decimos, la pérdida de semilla es alarmante, y la posibilidad que tenemos de recuperarla también, o sea, hay una idea más con los animales, ¿no? Uno puede andar con una gorra que dice salvemos a las ballenas, tendríamos que empezar algunas que digan salvemos al maíz morado, salvemos a algún tipo de variedad de manzana. La verdad que recuperar el oficio del productor y generar ese ejercicio de sembrar es clave. Bueno, ahí está Claro. Mauro. Hola, Mauro. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por estar acá compartiendo esta charla. Un placer escucharlos. Eh, sí, la verdad que como sabemos todos, la situación es dramática, pero la esperanza de poder dar vuelta esta situación existe y es real, ¿no? Y efectivamente pasa por el trato de los suelos, ¿no? Con la agricultura. Y en eso está totalmente ligado, obviamente, donde empieza la vida vegetal, que es en esa herencia genética que son las semillas, ¿no? Eh, que hoy llegamos a monopolizarlas y a sobre todo estandarizarlas con el solo, la única intención de crear un profit económico, ¿no? Con algo que pertenece a la humanidad. Pero eso es algo que creo que en esta reunión todos sabemos y compartimos. Eh, Creo que lo terrible que está pasando con los alimentos es la estandarización del gusto, ¿no? Cuando estandarizamos una semilla, cuando priorizamos una semilla por su rendimiento, por, lo que fuese, estamos estandarizando un proceso de la naturaleza, estamos reduciendo la paleta que nos ofrece, ¿no? La naturaleza. Y en eso es la gran diversidad que tenemos en Sudamérica, tanto
vegetal como animal, pero cultural, en recetas, en tradiciones, en recetas que se han transmitido de generación en generación gracias a esas, en parte, a esas variedades de frutas y legumbres y vegetales, ¿no? Que existen en nuestro continente y que hoy los tenemos que proteger, cueste lo que cueste, ¿no? Y cuando iniciamos este proyecto de Guardianes de Semillas, en realidad lo comenzamos a sapienzas, ¿no? Del problema que existe en relación a la desertificación de nuestros territorios y a todos los problemas ligados a la alimentación y a la agricultura, cómo producimos nuestros alimentos, de qué manera los consumimos y de qué manera los desperdiciamos, ¿no? Como contaba Luis, que es atroz en un continente donde hay tanta hambruna. Todos esos temas son los que con Guardianes de Semilla creemos que se pueden todavía solucionar. Gracias en parte a la protección de la semilla, porque con la protección de la semilla uno protege, ante todo protege la vida, pero protegiendo la vida protege también el legado cultural, ¿no? Que lleva esa semilla. Y como cocinero me siento responsable, ¿no? De ese legado, me siento responsable porque estamos en la primera línea, ¿no? Frente a el producto, ¿no? Yo digo siempre que nosotros cocineros somos manipuladores de productos, transformadores de la materia prima, ¿no? Y para bien transformar una materia prima hay que conocer no solo si esa fruta o verdura está madura o está en su punto justo, sino hay que saber su legado histórico y cultural, quién la ha producido, cómo se ha producido. Y bueno, todo eso es lo que queremos llevar a cabo con nuestro proyecto de Guardianes de Semilla, que es un proyecto que abraza todo un continente y que pretende llevar ese mensaje al mundo. Claro. Y Mauro, como tú dices, es importante que sigamos comiendo sin comernos al mundo. Y creo que ese es un mensaje bien profundo, porque es traer la conciencia no solo a la agricultura, sino a la mesa. Y es fundamental. Y con esto, pues vamos a pasar a Alejandro Marius, que nos va a contar un poco sobre la experiencia que han tenido también. Alejandro. Muchas gracias, Luis. Y bueno, es un lujo estar contigo, con Luis, con Juani, con Mauro y con Sumito en un momento tan importante. Ahí, Ale, te interrumpo, pero no quiero ser menos y quiero también dejar alguna pregunta, ¿no? Luis me dejó una... Dale, perfecto. Juani, aquí estamos en equipo, para adelante. Bueno, ahí la vamos a ver en la lámina, porque ahí está, para que la veas, ¿viste? La puedas leer en el momento de contestar, no va a ser cosa que te lo olvides. Yo tengo como una pregunta. ¿La tenés ahí, Luis? ¿La pregunta? No, dale. Dile que no la tengo acá. No la veo en la línea. Dale. Es la siguiente, creo. No, ¿cómo es la relación con la falta de la educación, ¿no? ¿Qué tan importante es la educación, la conexión con la gente en el territorio? El rol que tiene la educación en todo esto me parece que es como un vehículo
¿no? Esa línea, ¿no? Vemos como los círculos marcados, ¿no? Y cuál es esa línea que va y que viene, ¿no? ¿Qué rol tiene la educación en este proceso? Eso es lo que te quería preguntar para ver, ¿no? Esto, cómo vas combinando esto, la tradición, la semilla, la educación. Nada, un poco te dejo esa pregunta como para no Claro. ser menos. Está buenísimo, Juani. No, está bien, porque así como Mauro comentaba, el hecho de que los chefs, los grandes chefs, como ellos, están en la primera línea, y tú comentabas el tema de la semilla, aquí en Venezuela hace años empezamos un proceso por ignorancia, por responder a una necesidad también de que la gente pueda trabajar un poquito al revés. En lugar de empezar desde la semilla, empezamos en 2011, un proyecto formando mujeres emprendedoras del chocolate. Entonces digamos que fuimos del chocolate a la semilla. Formamos mujeres en cómo hacer barras de chocolate, bombones, barras intervenidas, que para nosotros culturalmente era muy importante, porque en Venezuela, como saben, el petróleo es muy conocido como era la principal fuente de ingresos, pero antes de eso fue el cacao, fue el café, y Venezuela vivía de eso. Y entonces el tema del trabajo entra ahí, y la educación y el emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué si nosotros tenemos unas materias primas tan importantes en Latinoamérica? ¿Por qué Venezuela, si tiene tan buen cacao, por qué no tener buen chocolate? ¿Por qué tenemos que importar chocolate? ¿Por qué nos tienen que traer el chocolate y no somos capaces de valorar eso que está ahí en la naturaleza, ese gran valor que es la semilla del cacao venezolano, y convertirlo en un producto, digamos, listo para el consumidor, como un chocolate? No sé si saben, pero una anécdota rapidísima. Estuve en Suiza hace unos años y ponía esta lámina, y la gente no sabía de qué se trataba. La mayoría de ustedes seguro lo saben, pensaban que era una orquídea, y esta es una foto que tomé en una plantación de cacao. Esta es la flor del cacao. Es bellísima y es frágil. Venezuela tiene la mayor biodiversidad de cacao del mundo, desde las costas de Parias, el río Caribe, hasta el sur del lago de Maracaibo. Casi que cada playa, cada zona podría tener una denominación de origen, porque tiene una variedad inmensa. Entonces, nosotros, empezando con el chocolate, tanto en Trabajo y Persona, que es la asociación que me toca dirigir, pero no solo, todas las mujeres que empezamos a formar en varias regiones del país empezaron a ir hacia las plantaciones, como de manera natural, para relacionarse con el productor de cacao. Y entonces empezar a valorar el trabajo que hacen, sobre todo tantas mujeres, a la hora del secado, de convertir esa semilla de cacao casi que en una pepita de oro, ¿no? Porque esto es, en Choao, por ejemplo, no hay una tradición increíble, y es la única denominación de origen, digamos, certificado oficial que tenemos. Entonces, ¿cómo redescubrir ese valor del trabajo humano? Es decir, vamos desde la semilla, algo que nos da la naturaleza, hasta un producto final como el chocolate. Hicimos la vía inversa, pero al final el mismo proceso natural nos lo está devolviendo de alguna manera. Pero para eso hace falta educación. Tenemos una gran amiga que es María Fernanda Di Giacobbe, y así muchísimos chocolateros en Venezuela, que se ha desarrollado este movimiento muy lindo acá del Bean to Bar, que hemos empezado a trabajar juntos. Las cámaras de comercio, por ejemplo, la italiana, la francesa, apoyos de distintas instituciones, empresas grandes, chicas, medianas. Nos hemos puesto a trabajar como en un ecosistema que ha surgido para darle oportunidades a mujeres que se formen, pero también favorecer a los productores de cacao. Ha sido una experiencia fantástica que ya tiene casi un poquito más de 10 años, y que ha trabajado, digamos, se ha desarrollado de una buena manera. ¿Dónde entra el emprendimiento? Porque la mayoría de estos son pequeños productores. En nuestro caso formamos a mujeres chocolateras que trabajan por cuenta propia o realizan su emprendimiento. Hay algunas que han crecido y han ganado premios hasta en París, y han reconocido y exportan su chocolate. Otras se han quedado en ambientes domésticos, locales. Nosotros mismos, como asociación, en alianza con un chocolatero que ahora está en Madrid, Giovanni Conversi, lanzamos una propia colección de chocolate con impacto social,
donde todas las ganancias iban para alimentar el programa y que pudiera sostenerse en el tiempo. Es decir, tiene un aspecto no solamente de ir hacia la semilla del cacao y el tema ambiental, no solamente un impacto social, sino también poder generar un impacto económico. Y además de la educación y el emprendimiento, nos hemos entonces, como un boomerang, ¿no? Hemos ido del chocolate a la semilla y ahora estamos yendo de la semilla al chocolate, porque son ahora muchos productores en Venezuela que se están convirtiendo en chocolateros también. Estamos viendo una situación compleja desde el punto de vista social, económico, político, pero está ahí ese movimiento que se mantiene, que sobrevive, que va para adelante, inspirado por esta riqueza tan grande. ¿Qué paso hemos dado en trabajo y persona, además del oficio de la chocolatería, que tenemos muchísimos? O sea, además formamos mecánicos, carpinteros, peluqueras, etcétera, ¿no? ¿Cómo pasar de las chocolateras 360, como decía Juan y antes, ¿no? De ese mirar a 360 grados, o sea, mirar toda la realidad, es lo que nos ha pasado, el chocolate a la semilla, de la semilla al chocolate, dar una vuelta completa a cocineras 360. Hemos visto que la realidad dura, compleja en nuestro país, de alguna manera se impone. Entonces, sitios que estaban acostumbrados a mal comer, es decir, teniendo los campos al lado, tú veías que, yo porque estuve en varios proyectos, la gente comiendo una pasta con una salsa hecha de otra parte, con una cultura que no era tradicional de ahí, una violencia gastronómica. Luego Mauro y Sumito me pueden decir que el concepto está mal, pero una cosa impuesta que no tenía sentido, y estas cocineras, ¿qué le estamos enseñando a cocinar? Bueno, con lo que hay, con lo que se consigue, respetando su tradición, conociendo las bondades nutricionales de lo que están cocinando y que puedan emprender. Porque en un momento como está Venezuela, es muy importante el tema del emprendimiento para que ellas puedan alimentarse y alimentar a sus familias y vender sus productos. Entonces, ya estamos en 6 regiones del país, estamos trabajando con distintos actores locales para que esto pueda ser posible, está creciendo y queremos ahora de manera más consciente, con el aprendizaje que hicimos con el cacao y el chocolate, que ellas se conviertan, y queremos traer guardianes de semilla a Venezuela, y es el tema de la integración y trabajar juntos con la experiencia que viene de Argentina, para ver cómo entonces nosotros podemos impulsarlas a ellas para que vayan a los productores cercanos, rescatar esa semilla, empezar a incluirla en sus recetas. Entonces no solamente Mauro, Sumito, los grandes chefs puedan ser quienes las promuevan, sino a nivel popular, a nivel de la ciudad que está más cerca, se pueda dar esa realidad. Entonces, Sumito, que es un conocedor de nuestro trabajo, que ha sido una persona de verdad, además de que es un gran amigo, es un emprendedor social, además de cocinero, que ahora está en Chile, le quiero pasar la palabra para que nos comparta su experiencia, su visión sobre todo lo que hemos dicho ahora, ponga un poquito los ingredientes ahí en el mesón y nos cocine algo que sirva para sintetizar esto que hemos estado conversando acá. Adelante, Sumo. Hola, bueno, un gusto de verdad, estoy en este momento en Chile. No sé si me están viendo porque... ok. Yo quería, bueno, tocar un punto que siempre me llama mucho la atención cuando hay discusiones alrededor de la semilla. Yo me crié en el campo. Y siempre comento como medio anecdótico que era tan campo que mi hermano la primera vez que vio dibujada una sirena dijo que era una trucha mujer. O sea, éramos gente de campo. Y hay que entender algo muy importante en la discusión detrás de la semilla, que son todo el bloque de intangibles que hay alrededor de ella. Y digamos, me quiero explicar un poco más allá. Hasta es lógico ver el mundo de las semillas desde el mundo de lo tangible, es decir, desde factores económicos y factores nutricionales, aquello que yo puedo tocar, y todas las cadenas que se necesitan para poder lograr defensa climática, defensa nutricional, evitar el hambre en el mundo, etc. Eso es absolutamente tangible. Tan tangible que hoy en día se ve como una moneda que hay que cuidar, una moneda que hay que guardar.
Y cuando digo una moneda puede ser desde el punto de vista absolutamente apocalíptico, como cuando se habla de estos cofres de semillas guardados en Finlandia para cuando venga el apocalipsis tengamos todavía ese ahorro guardado en algún lado, como lo puede ser también desde la misma visión desde los guardianes de semillas. Y está bien, pero también hay que entender un punto muy importante, que es que todos los pueblos tienen un valor que es intangible. Los recursos intangibles de las naciones hoy en día se ven simplemente como algo también que es importante defender. Es casi uno de los logros más importantes que ha tenido la humanidad. Antiguamente un libro tenía el valor, era por su rareza, los famosos acunables, y ahora un libro tiene valor por sus ideas. Y cuando la gente empieza a entender que las ideas tienen un valor, hay un cambio mental fundamental. A donde quiero llegar entonces con esto que yo les quiero decir a ustedes es que hay algo, digamos, fundamental, y es que todos queremos sentirnos dignos, todos queremos sentirnos útiles, todos queremos sentirnos importantes. Y cuando digo todos, es todos. Es la tragedia del jubilado y el viejito cuando empieza a sentir que digamos que todo ese bloque de conocimientos que tiene, ya nadie lo quiere escuchar. Es la tragedia del que tiene un conocimiento y ese conocimiento no es usado. Entonces, aquí hay un punto muy importante que yo no quiero dejar de tocar, que es el siguiente. Cuando uno ve una semilla, y Mauro lo dijo perfecto, de hecho me lo grabé, dijo, hay que entender que también estamos defendiendo un legado cultural, si no me equivoco, que fueron las palabras que dijo el gran Mauro Colagreco, es exactamente eso. Cuando uno busca una semilla, piensen, por ejemplo, aquel español que llegó a América y vio por primera vez una semillita de papa o vio por primera vez una semilla de un ají. No se está llevando una semilla en el momento que la monta en el barco y esa carabela regresa a Europa con esa semilla de tomate, de piña, de ají o de cacao, por nombrar cualquiera de los tantos productos que América le dio al mundo. Se está llevando un bloque de conocimiento que está alrededor de la domesticación de esa semilla. Es decir, se está llevando ritos, cantos, maneras, temporadas, tipo de suelo en donde hay que sembrarlo, profundidad a la que hay que sembrarla, cuánta agua necesita, cómo la voy a cuidar, cómo la voy a cosechar. Tú no te estás llevando una semilla, tú te estás llevando un bloque de conocimiento que se ha transmitido de manera oral, hoy en día menos oral, pero a lo largo de muchísimos siglos. Y sigue siendo igual. En el momento en que yo veo una semilla de algún producto que yo no conozco, y alguien me lo entrega, lo primero que yo hago es preguntarle, ¿y esto cómo se siembra? ¿En qué época del año? ¿Con cuánta agua? ¿A qué profundidad? ¿Qué tipo de tierra? ¿Cómo debo polinizarla? Y aparte de eso, hay todo un conocimiento que tiene que ver con todos los ritos asociados a eso, es decir, todo el bloque de los intangibles. Hemos cometido un error, creo yo, bastante importante, y es centrarnos exclusivamente en los aspectos de emergencia y claramente económicos alrededor de la semilla, que está desapareciendo una cantidad de ecotipos, por lo tanto hay una especie de apartheid genético definido por el dinero. Hay un tema alrededor de los monocultivos que está generando una pobreza muy importante. Como decían, se pierde 50% del alimento en América a nivel de agro por miles de razones que van hasta porque no hay ni siquiera carreteras para transportar ese alimento una vez que se da. Cierto que hay una emergencia, pero tenemos que siempre, especialmente los cocineros, entender dónde está el bloque de conocimiento cultural que tienen los pueblos históricamente, porque esos son los que hacen que tú te sientas digno. Tú no defiendes tu semilla si tú no estás defendiendo tu propia forma de hacer las cosas y tu forma cultural de ver la vida, y eso es muy importante. Alejandro hablaba de que los cocineros éramos de alguna manera como algo así como que la última línea, y es falso. Los chefs lo que somos la penúltima línea. Las líneas empiezan en toda la cultura que tiene un pueblo y esa línea termina en un consumidor. Nosotros apenas somos un elemento de muchas cadenas, quizás menos protagónico de lo que queremos ser los cocineros. Los cocineros tenemos un tema de ego muy importante, somos muy buenos a la hora de
vendernos nosotros mismos, somos muy buenos a la hora de agarrar los eslogans y agarramos los eslogans mundiales y los convertimos en una cosa que puede ser muy frívola, pero tenemos que entender, cada uno de los que estamos en la cadena, que al final hay un tema de dignidad. Y hay que tener mucho cuidado con los eslogans, y eso lo quiero decir con mucho respeto, porque en general los que estamos en las ciudades empezamos a llenarnos de palabras grandilocuentes, como por ejemplo cosmovisión, que no estoy diciendo que sea incorrecto hablar de cosmovisión, pero en el momento en que uno entiende el conocimiento inmenso, técnico y cultural que tiene un pueblo alrededor de la manera de sembrar una semilla, desde una alcachofa hasta un ají, uno no puede tampoco frivolizar esos conceptos diciendo esto es una cosmovisión, como si fuera una especie de realismo mágico en donde una persona se para en una colina y se une a un dios exterior. No, estamos hablando de gente que tiene un conocimiento absolutamente tremendo. Y cuando la gente defiende una semilla, yo que he estado tantas veces en pueblos, aquí mismo en Chile, en Venezuela, en donde hay gente que está literalmente, campesinos, ¿eh? No estoy hablando de personas organizadas ni siquiera en grupos sociales, que están defendiendo las últimas 6 semillas que lo vi, de un poroto muy particular que había en un lugar, o como le contaba yo ayer a Alejandro Marios en mi tierra natal, yo soy de los Andes, pero además de los Andes muy arriba, mi casa está a 2.000 metros cuadrados, perdón, a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Yo estaba con un campesino y el campesino me dijo, venga y le muestro la papa caminona. Nunca me voy a olvidar de eso. Es más, casualmente mi papá me mandó hoy una foto de ese campesino, porque es un vecino nuestro. Y yo le dije, ¿qué significa papa caminona? Y me dijo, ¿está viendo esta hoja? Y yo le dije, sí. Bueno, debajo de las hojas siempre hay una papa, pero esta papa nació 1 metro más allá y lanza la hoja por acá. Por lo tanto, esa papa es caminona. Uno lo puede ver como algo jocoso, pero piensen en la cantidad de conocimiento que hay detrás de esa persona, en lo digna que se siente esa persona sabiendo que tiene un conocimiento único, y en la responsabilidad que tengo yo a partir de ese momento de aprender a respetar de alguna manera lo que tiene que ver ese enorme intangible cultural que está ahí. Entonces, cuando los cocineros nos dediquemos a hacer defensa de la semilla, bien sea a través de platos únicos. De hecho, nunca es primera vez en mi vida que me veo así virtualmente cara a cara con Mauro Colagreco, pero probablemente es uno de los chefs que yo más he admirado en mi vida en el tiempo reciente. No lo estoy diciendo porque Mauro esté aquí, porque Mauro es de los poquísimos chefs que yo he conocido hasta este momento en donde si yo le busco 50 platos, estoy hablando de chefs más grandes que hay ahorita, la presencia de los vegetales es absolutamente evidente, con un respeto muy importante. No es que puso 3 porotitos verdes para que se vieran bellos en el plato. Mauro está entendiendo el vegetal en cada una de sus vertientes, y por eso él habla de un legado cultural que defender. Entonces, defendamos los métodos de producción, defendamos todo lo que se necesita para poder alimentar al hombre, defendamos la tierra, colaboremos para que el cambio climático vaya a beneficio y no en contra de nosotros, pero nunca olvidemos que detrás de eso existe un valor muy importante, que es el valor del trabajo, el valor de la dignidad y el valor del conocimiento. Eso no es magia, eso no es, digamos, y lo digo de nuevo con mucho respeto, no es solamente que tú tocas la tierra y te habló la Pachamama, como nos encanta decir a nosotros permanentemente. No, efectivamente hay una cosmovisión, porque cada quien la tiene en cada una de sus realidades, pero lo importante ahí es que hay un conocimiento técnico, científico, cultural, estacional, que es el que de verdad va a lograr hacer. Si nosotros logramos salir de este pequeño apocalipsis en que nos hemos metido, solamente vamos a salir si nosotros volvemos otra vez la mirada, y en vez de estar viendo paternalísticamente a aquel campesino que sabe sembrar, le preguntamos, viejito, cuénteme cómo es que se hace, porque yo sé que yo no lo sé hacer, usted es el que lo sabe. Eso era lo que les quería decir. Gracias, Sumito. De verdad que en ese sentido toma mucho peso esta frase que escogimos, ¿no? Que el trabajo cotidiano de cada uno de nosotros, desde el agricultor hasta quien come, quien cocina, etcétera, pueda convertirse en un cambio histórico. Muchas gracias, Sumito, y a todos por la participación. Le hago el pase entonces a Luis para que veamos un poquito los puntos conclusivos para cerrar esta intensa hora llena de conocimiento, de experiencias que tuvimos. Adelante, Luis.
Muchas gracias, Alejandro, y gracias, Sumito, Mauro, Juan. Creo que todo esto se resume en algo muy sencillo, y es que tenemos que reconocer el valor del alimento y el valor del suelo desde que arranca el despertar de la semilla hasta que los sabores invaden nuestro paladar. Entonces, el alimento realmente va del paladar a la tierra al paladar y recircula constantemente. Y esto es clave, porque nos ayuda a tener una mirada más allá del trabajo, tanto de cada uno como de todos los actores en la cadena, y cómo se interconectan y cómo esa interconexión es la que en última nos va a dar el soporte para generar seguridad alimentaria en nuestra región. Y eso nos lleva a que para que haya seguridad, como estaban algunos comentando en el chat, pues tenemos que tener la capacidad de cultivar localmente y empezar a generar sistemas seguros de suministro locales y bioregionales. Empezar a trabajar con la naturaleza para que nos dé el soporte desde donde estamos, para que si la carretera no está en función, no importa, porque el alimento viene de donde estamos. Y yo creo que esa es una estrategia crítica en el proceso de restaurar los suelos, regenerar, digamos, el sistema agroecológico y empezar a soportar a las comunidades en donde estamos. Y es lo que ha servido en la pandemia. En Costa Rica, zonas donde nunca había habido producción de alimentos lograron soportar en menos de 3 meses a más de 90,000 personas, poniéndose en la tarea de buscar la semilla, recuperarla, sembrarla y que la tierra nos alimente. Entonces eso es fundamental como enfoque. El reto que tenemos desde Catalyst 2030 y creo que desde toda la comunidad del emprendimiento es empezar a tratar de unir y tejer una acción sistémica multinivel de las cadenas de alimentos para que empecemos a consolidar este sistema del suelo a la boca. Y queremos, como vieron, estamos tratando de mapearlo y empezar a conectarlo, pero necesitamos una colaboración de todos los que estén interesados, los que estén involucrados en el sistema. Entonces los invitamos también a que se unan y empiecen desde lo que ustedes hacen a conectar, a interlazar y a empezar a reconocer esa cadena para ir fortaleciéndola cada vez más e ir atendiendo desde la base los problemas de seguridad alimentaria en nuestra región. Entonces les agradecemos mucho por su tiempo, por estar acá, por escuchar y pues los invitamos también a que se conecten con nosotros, participen en las otras charlas de Catalyst, pero también que extiendan y se conecten con todos nosotros a través de las redes y podamos empezar a trabajar juntos. Muchísimas gracias.